de una gestación antes de que el feto sea viable, es decir, por debajo de las 22 semanas. Antes se hablaba del peso por debajo de 500 gramos, pero ha habido algunos casos de fetos menores de 500 gramos, pero mayores en cuanto a semanas, que han podido salir adelante. Entonces, digamos que es por debajo de la 22 semana. Lógicamente, este aborto puede ser espontáneo por motivos médicos o bien puede ser voluntario, que es el problema de este país y de muchos países de nuestro entorno. Y del tema que vamos a hablar largo y tendido en este programa. ¿Podemos hacer un perfil de la mujer que aborta? Pues suele ser, mayoritariamente son solteras, hay un 20% sin hijos anteriores, entre 20 y 40 años, un 14% de ellos son universitarias, y luego hay se cree cuando no se buscan los datos, que mayoritariamente son gente con problemas económicos, y no es cierto. Hombre, ahora la crisis es tan grande que nos puede afectar a mucha gente, ¿no? Pero la gran mayoría de los abortos no se producen por una situación agobiante económica familiar, sino la mayor parte de las veces es porque no viene bien. Le he pedido a la doctora Edo que nos haga llegar una serie de fotos para ilustrar esta entrevista. Las que vamos a ver son, por así catalogarlas, como simpáticas, no tienen nada de abrasivo o agresivo, pero sí les comento que las que posteriormente vamos a ver sí que pueden dañar la sensibilidad del espectador. Doctora Edo, ¿desde qué momento hay vida? Vida hay desde el momento de la fecundación. ¿Y por qué? Porque en el momento el núcleo de espermatozoide entra dentro del óvulo, hay un intercambio de los cromosomas de uno y otro. De hecho, cada una de las células sexuales tiene la mitad de cromosomas que el resto de células del cuerpo, porque al unirse da lugar a un ser que es 46XX o 46XY, distinto a sus padres, irrepetible, y que a lo largo de su vida y de su desarrollo sus células tendrán siempre ese número de cromosomas. De un cigoto, que es el embrión unicelular, no sale un guisante ni una rosa, siempre sale un ser humano, porque el desarrollo humano se inicia con la concepción y acaba con la muerte natural. Porque, bueno, natural o violenta, claro. Entonces, ¿por qué? Por ejemplo, un recién nacido, su cerebro pesa 3 veces menos que el de un chaval de 16 años. ¿Es menos ser humano el recién nacido que el chaval de 16 años? Yo algún día tendré artrosis de cadera si no me eutanasian antes. Pero entonces, ¿por qué no lo tiene un chaval de 20 años? Porque es un problema de evolución, es un problema de desarrollo. Entonces, la vida humana se inicia con la concepción. No quiero ser tremendista, Andrea, pero el tema me parece que es lo bastante serio como para no tomárselo a juego, y me gustaría explicar, si es posible, con todo lujo de detalles en qué consiste un aborto. Ahora es cuando les voy a pedir a mis compañeros de realización que ilustren las palabras de la doctora Edo con esas imágenes que antes les anunciaba que pueden herir la sensibilidad del telespectador. A continuación, las fotos que podéis ver. No sé si van a ir primero las fotografías de los fetos para que la gente tenga conciencia de que no. Ya las hemos visto, vamos aquí ya estamos directamente. Aquí directamente, muy sí. Bien. Bueno, pues para que la gente tenga idea de lo que es un aborto, cuando mucha gente, cuando está en una situación agobiada, o gente que quiere manipular, o gente que quiere utilizar embriones, o gente que quiere decir que el aborto no es nada o que es un conjunto de células, tiene que saber que cuando, por ejemplo, empieza a llamarse feto, estamos hablando de 8 semanas por fecundación, es decir, 10 semanas de vida, todavía no hemos salido del primer trimestre, pues ese feto tiene sus ojos, sus orejas, sus brazos, sus dedos separados, le están naciendo las uñas, sus piernas, lo tiene todo. A la tercera semana de vida post-fecundación, es decir, 5 semanas desde fecha de última regla, hay latido cardíaco. A la octava semana se puede registrar actividad cerebral. Estamos todavía dentro del primer trimestre. Desde que se produce la fecundación en la trompa, el embrión tarda 6 días en llegar al útero. Durante esos 6 días no es un ser unicelular flotando pacíficamente, sino que se está totalmente dividiendo. Y a las
a las 5 semanas, en lo que es el aparato gastroentérico, el respiratorio, el cardíaco, están ya en su sitio. Tienen que crecer y desarrollarse. Entonces, no es un montón de células. Además, ese desarrollo que he comentado desde la trompa hasta que llega al útero es un desarrollo autónomo, no depende de la madre. Porque hay mucha gente que dice, sí, el aborto puede, porque es que si no es por la madre no puede vivir. Jolín, si a un recién nacido tú lo dejas encima de la mesa, no te preocupes que se morirá. ¿Cómo no le des de comer? Si yo me quedo paralítica o parapléjica, como alguien no me ayude, claro que me moriré. O sea, que lo que no se puede es atribuir el estatus o el carácter de persona en función de las cualidades de esa persona. Somos personas, sea cual sea la situación física o psicológica que tengamos. Entonces, ahora si quieren pueden poner, porque son un poco brutales, pero es que la gente yo creo que no se da cuenta de lo que es el aborto. Compañeros de realización, si son tan amables de poner esas imágenes. Por ejemplo, este feto está abortado, seguramente se ha provocado primero con prostaglandinas y luego con oxitocina, y ha tenido un parto esa mujer y se ha abortado, como veis, está en el cubo después de haber caído. Siguiente, por favor. Este es una forma terrible de producir el aborto porque este feto ya ha sufrido. Hay que tener en cuenta que si a un feto de 16 semanas le das un pellizco, lo nota igual que lo notamos nosotros. A este feto se ha sacado el líquido amniótico, se ha introducido solución salina a altas concentraciones dentro del vientre materno. Con lo cual, este feto ha tragado esa solución salina concentrada, ha tenido hemorragias internas, se ha quemado la piel y muere, claro. Siguiente. Eso sí es por un legrado. Entonces ahí podéis ver cómo se identifica perfectamente la mano. Esto está dentro del primer trimestre. La mano con los dedos son restos del aborto. Siguiente. Esto es la comparación para que veáis. Esto es una moneda. ¿Veis los bracitos? Mirad el tamaño. Cuando yo he descrito el feto de 8 semanas posfecundación, 10 semanas desde fecha de última regla, estoy hablando de esto. Estoy hablando de esto. Es un feto de 3 centímetros, desde la cabeza al culete. Entonces, la longitud cefalonal que se llama. Entonces, eso es un ser humano. Luego podremos decir que nos da igual, pero por favor no digamos que no es un ser humano. Asumamos lo que decimos, seamos honestos, que la gente pues, tome la decisión. Desde luego las imágenes son brutales, Andrea, como lo es esta realidad. ¿Qué secuelas deja el aborto en la mujer que se somete a esta práctica? Vamos a ver. ¿Hay secuelas físicas, secuelas psíquicas? ¿En qué nivel nos movemos? Hay secuelas físicas y secuelas. Puede haber secuelas físicas y mayoritariamente hay secuelas psíquicas. Las secuelas físicas que hay pues pueden ser hemorragias, pueden ser infecciones, pueden ser desgarros. Se ha visto que ligeramente aumenta la posibilidad de nuevos embarazos que sean ectópicos fuera del útero, aumenta la posibilidad de abortos posteriores espontáneos, se pueden producir esterilidad posterior por las infecciones o como secuela de los legrados y bueno, puede haber complicaciones gravísimas cuando ya hay infecciones generalizadas. De hecho, hace ya por lo menos 20 años fue un caso, porque estoy hablando de hace 20 o 30 años, que murió en la Risaca por una perforación uterina, hizo una sepsis generalizada y una coagulación intravascular diseminada y murió la paciente. Pero bueno, eso gracias a Dios no es lo frecuente, pero a verlas, haylas, como las meigas. Y ahora las complicaciones psicológicas son tal vez las más frecuentes, las que no más frecuentes ya en que aparezcan, sino que afectan a mayor número de mujeres que han abortado. ¿Por qué? Porque nosotros podemos negar una evidencia, como es que un feto es un ser humano, podemos negarla. Pero claro, luego nos enfrentamos a la vida, o sea, nos enfrentamos a que nos queremos quedar embarazadas, que nos enfrentamos a que nace un hijo que ya hemos deseado. Entonces, claro, uno no deja de recordar que cuando abortó era lo mismo. Entonces, claro, viene la sensación de culpabilidad. Se pasa por varias fases, psicológicamente hablando. Una primera fase de relajación, de que te has quitado un problema de encima, ¿vale? Luego, esperando que no haya complicaciones físicas, que entonces aún es más doloroso, ¿no? Pero bueno, y luego ya viene lo que se llama el síndrome de posaborto, que es un síndrome de estrés postraumático, que suele aparecer a los 5 o 6 meses. Y es un síndrome depresivo, porque claro, uno no puede dejar de rememorar aquello por lo que pasó.
y no puede dejar de pensar, mucha gente es capaz de recordar cuándo cumpliría años ese niño, hipotéticamente, pues si yo aborté tal, era de tanto tiempo, nacería por tal época, pues estaría cumpliendo años. El sentimiento de culpabilidad les lleva muchas veces a echarle la culpa al novio que en aquel momento no la apoyó, no le dijo no abortes, a los padres que a lo mejor la ayudaron a abortar porque vas a romper tu vida, tus estudios y tal. Hay mucho más suicidios, más drogadicción, pero porque además encima es un problema que tú no puedes recuperar. O sea, tú no puedes decir, me equivoqué, voy a rescatarlo, porque lo hecho está. O sea, el aborto es un acto que hay un ser humano que le quitas la vida, pero hay otro que lo dejas tocado para siempre y encima no se le avisa, porque no se avisa, porque en los centros de los abortorios donde van la gente a abortar no les explican todo esto, porque ganan mucho dinero. Y si tú a una mujer la sientas, le explicas los pros y los contras, un psicólogo que no quiera que aborte, sino que le explique de una forma escéptica las cosas, las posibilidades que tiene para que no aborte, de ayuda, de tal, esa mujer, yo creo que 2 de cada 3 no abortarían. Pero eso no ocurre. ¿Por qué? Pues porque ganan muchísimo dinero. Hay que tener en cuenta, yo me quedé a cuadros, cuando se aprobó la ley del aborto, estaba un senador socialista que se llamaba Lerchundi al lado de la señora Leire Pajín. Este señor tiene acciones en una clínica abortista, clínica Euskal, se llama Lerchundi, que me disculpe por el nombre, no me acuerdo, el apellido sí. Entonces, claro, dices, bueno, pero si esto es un negocio, es un negocio hasta el punto de que por ley estamos obligados a pagar los abortos. Entre todos, porque lo paga la Seguridad Social y sale de todos nuestros impuestos, ¿vale? Pero no estamos obligados a ayudar a la gestante que no quiere abortar. Eso no está obligado por ley. Hemos hablado de las secuelas físicas y psicológicas